profundo interés social, de un profundo interés familiar y fundamentalmente debe ser de un profundo interés de la clase política representada en la Asamblea Nacional, quienes debemos analizar los elementos constitutivos de este lamentable crecimiento del consumo, un consumo que prácticamente ha anulado a nuestros jóvenes en el país, que los ha convertido en marionetas del vicio, y esto obedece a muchos factores. En primer lugar, es la situación social en la que se debate la mayoría de las familias cuando sus padres tienen necesariamente que salir a trabajar y dejar a sus hijos prácticamente a su libre albedrío. Eso, sin lugar a dudas, es un elemento que debemos considerar, y para ello es necesario buscar mecanismos para que los jóvenes utilicen de mejor manera su tiempo y no lo dediquen a malas prácticas ni a malas compañías. Otro de los elementos es el análisis que usted, como muchos asambleístas que ahora están escuchando esta intervención, pueden recordar. En nuestra generación no había este incremento o esta, permítame llamarle pandemia, de la enfermedad de los jóvenes, y esto va ligado a algunos errores que se cometen a lo largo de la legislación, tanto la legislación en materia del Código Integral Penal, como también a lo que ha hecho referencia la asambleísta Doris Solís, y lo digo con todo respeto y comedimiento. El artículo 364 efectivamente dice de que debe ser considerada una enfermedad y que de ninguna manera se debe criminalizar el consumo y este tipo de actitudes de los jóvenes. Yo no sé si posiblemente la inclusión de este artículo en la Constitución de Montecristi derivó el libertinaje que tienen, más la tabla de consumo, en donde una persona aduciendo que es consumidor puede tener una X cantidad de gramos. Esos gramos, que son, a decir de él, para su consumo, que no puede ser sujeto de ningún tipo de sanción, muy a menudo son para ir a entregar a una segunda o tercera persona y regresar nuevamente, y si lo vuelven a agarrar es para el consumo. Es decir, caemos en un círculo vicioso que no sé si es que se pensó de forma adecuada cuando se permitió esto. Lo cierto es que quienes hemos vivido diferentes tiempos no hemos tenido que sufrir este flagelo social que hoy tenemos con la juventud, con nuestros hijos. Gracias a Dios, en lo que a mí respecta, muy a pesar de no ser pues el mejor de los padres, tengo a bien decir que mis hijos, llevados por valores, no han logrado o no han llegado a ese nivel, y yo le pido a Dios que eso no pase. Bien, esta es una ley que no tiene que ser una ley más como tantas que hemos hecho. Si es que en la aplicación de la misma no queda en letra muerta como ha quedado una serie de leyes. Por ejemplo, la ley de contratación pública que hoy en día nos está generando tantos problemas. Usted, señor presidente, recordará que en el año 2018 yo presenté un proyecto de ley sustitutivo. Voy a hacer una digresión un poco corta. Y en ese proyecto sustitutivo, la unidad de técnica legislativa adujo que habían algunos errores que podrían ser ciertos, pero lo que no está bien es que la unidad de técnica legislativa bloquee el rol de los asambleístas. Y le pido a usted comedidamente que sea la unidad de técnica legislativa la que corrija los hechos para que las iniciativas de los asambleístas, que muchas de las veces están argumentadas con profesionales del derecho y de algunas otras disciplinas, pueda servir. No puede decirse de que por esa razón no se califica un proyecto de ley. Eso es bastante difícil. Bueno, estoy hablando de eso y voy a regresar nuevamente al tema relacionado con lo que hoy se debate.
He escuchado detenidamente, por ejemplo, al general René Yandún. Y sí, la experiencia de sus años, su disciplina física, como la que muchos de ustedes tienen, permite muchas de las veces alejarnos de el consumo de las drogas. Y por ello, yo creo que es importante que en las mallas curriculares se establezca una asignatura mediante la cual se haga conocer el grave perjuicio mental, psicológico y físico que los jóvenes pueden recibir producto de este tipo de actitud consumista. Eso es importante. En vez de poner en esos libros que ahora todavía se siguen leyendo la historia del Che Guevara, la historia de no sé quién, de no sé cuánto, haciendo loas a precisamente personas que quienes sí hemos leído y sabemos la verdad, son lo peor de la sociedad. A mí me molesta profundamente que se pretenda lavar el cerebro a los jóvenes. Estas cosas son vitales. Religión también es vital cuando así lo permiten sus padres, porque es un país laico. También es importante lo que teníamos, ética. Todas esas cosas van constituyendo, y si nos recordamos de nuestro tiempo de estudiantes, el niño nace como una tabla rasa y va aprendiendo de a poco lo de su entorno y lo va construyendo como parte de su acervo personal. Y en eso tenemos que tomar muy en cuenta que debemos poner ya obligatoriamente una asignatura al respecto. Yo considero que otro de los errores, y se puede probar estadísticamente, fue la eliminación de la base de Manta. Hoy prácticamente se ha convertido el país en un país que por semana se recoge o se aprecia mucha cantidad de droga. Muchos sostendrán lo contrario, yo sostengo lo mío, porque si me fijo en lo estadístico, y dejándonos de lado el discursito aquel de la heredad territorial, de la invulnerabilidad del territorio, etcétera, etcétera, estos son los resultados de estas lamentables políticas implantadas y disposiciones constitucionales que han permitido lamentablemente este azote. Yendo más allá, efectivamente hay propuestas a las que me quiero sumar. Una de ellas, las que tiene que ver que no solo con lo que se ha incautado a los narcotraficantes, sino también a otros tipos otro tipo de personas que incurrieron en delitos, o también aquellos que han entregado en dación de pago bienes, todos esos bienes que hoy están siendo manejados por inmobiliaria que ventajosamente va a desaparecer. Estos bienes deben ser subastados para hacer, ojalá, un fondo del que se nutra recursos para que en un 50% los municipios, los gobiernos autónomos descentralizados, aporten, porque es responsabilidad de ellos también el control del territorio en donde gobiernan y la utilización adecuada en cosas realmente valiosas, como salvar a nuestra juventud, para que el otro 50% lo ponga el Estado ecuatoriano. No podemos pensar que el país tiene diferentes matices de gobernabilidad. Ahora mismo, muchos reclaman cómo así los gobiernos autónomos descentralizados están metidos en una serie de hechos que avergüenzan. Y es producto precisamente del mal uso de la famosa autonomía, muy a pesar de que la misma Constitución garantiza que nosotros y que todos los ecuatorianos tenemos que recibir cuentas de los recursos que ellos utilizan. Así que esas argucias solo podemos, ahora debemos modificar la ley orgánica de la función legislativa para que, como he dicho, una sola comisión, puede ser la comisión de fiscalización, aboque conocimiento cada 3 meses de todos estos procesos, no para juzgar, nosotros no somos juzgadores, pero sí para, con un grupo muy selecto de personas, entre los que deben haber auditores de la Contraloría, de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, de la Fiscalía, se analicen esos contratos y de encontrar este tipo de anomalías,
se las traslade directamente a la Fiscalía para que se haga el trámite correspondiente. Así deberemos imbricar la solución de los problemas. La Fiscalía sola no va a poder llevar adelante la solución que los ecuatorianos pedimos. Estas cosas para mí son fundamentales y de una vez las dejo planteadas para los siguientes debates. Decía también que es importante, sobre todo, lo que han dicho muchos de los asambleístas, que ya es tiempo de ir morigerando el contenido de las programaciones televisivas, fundamentalmente en horarios en donde los niños están viendo. Porque en un hogar en donde se presume organizado, los niños a las 8 de la noche ya deben estar durmiendo, y por supuesto de ahí en adelante se pueden proyectar cualquier tipo de series, novelas, que por supuesto van a llegar a un público que no va a ser influido negativamente, sino que por el contrario, le va a servir de enriquecimiento, de conocimiento e inclusive de distracción. Señor presidente, quiero coincidir sin lugar a dudas con esto también y que ojalá se amplíen a través de los medios públicos estos programas que fundamentalmente tienden que hacer ver a los jóvenes y a las familias lo grave de la situación de una juventud entregada a la drogadicción. Es tremendamente lapidario. Podríamos tener jóvenes o un país sin futuro y hay que acometer con urgencia en soluciones. La tabla de consumo sí tenemos que pensarla muy bien. Yo no creo que porque le dicen, no, es que usted está consumiendo y luego voy y vuelvo a traer para consumir, las personas tienen que de alguna manera recibir una suerte de sanción por el mal direccionamiento de su conducta. Yo estoy de acuerdo que en primer lugar a quien se lo coge consumiendo, tiene esta persona que pagar con horas de trabajo comunitario. Si es reincidente, hay que mandarle a un lugar en donde se pueda desintoxicar. Y si de ahí todavía continúa, pues bueno, ya tenemos que buscar otro tipo de penalización, si cabe el término. Voy a terminar con lo siguiente, señor presidente, señores asambleístas, que no tiene que ver con el tema que estamos tratando, pero me permito pedirles disculpas por lo siguiente. El día de ayer, efectivamente, murió el señor Víctor Pachacana. Debió ser muy afectado por la prisión de su hermano. Yo no tuve el gusto de conocerlo. Yo no soy aquel que hace uso de los muertos para sacar beneficios, pero sí voy a decir algo. Si la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, con la participación del asambleísta Ronnie Aliaga, a quien felicito y agradezco, los dos, planteamos una medida o un requerimiento al Consejo Nacional de la Judicatura para que en estos momentos críticos, en donde ya las familias no tienen ni qué comer, los presos que no tienen o no presentan ningún tipo de peligrosidad y que no son reincidentes, sean beneficiados con medidas sustitutivas. Al parecer, nada de eso está ocurriendo y es más, existen muchos detenidos que ya llevan más de un año. En el Tena, por ejemplo, hay un muchacho a quien yo conozco, está detenido más de un año y no se lo ha juzgado. Un joven de apellido Mendoza. O una señora de apellido Loaiza, que se encuentra en Ambato, que corre peligro a su vida por su edad, tampoco tiene fórmula de juicio, tampoco. Eso es un abuso. Y eso también nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Yo le pido de manera comedida al Consejo de la Judicatura que analice mejor la conducta de los jueces y que en este ámbito humanista, obviamente no estoy diciendo que aquellos que son reincidentes, revisten peligrosidad, salgan. ¿Para qué entonces sirve el hecho que en la Comisión de Participación Ciudadana, asambleístas como Ronnie, como Pavel y algunos otros, que intervenimos por lado humano, no se haya cumplido
Es hora de que nosotros también pidamos cuentas, medidas sustitutivas para que la familia en estos momentos complejos de la pandemia pueda estar unida, pueda estar dándose el cuidado mutuo. Y eso sí creo que es importante que mañana más tarde lo tratemos una vez más en el Pleno, señor presidente. Yo, una vez más, abogo. Yo soy una de las personas a las que se le atacó tremendamente porque no participé en el paro, dice. No, yo soy un hombre que piensa y no se deja llevar como borrego. Hay gente que hace eso con otra intención precisamente de lavar sus pecados del pasado. Yo no lo hago. Y si a algunos les disgusta mi forma de ser, les pido disculpas y lo lamento, pero es una forma de ser desde el primer día que llegué a la acción política en el año 90. Por ello, una vez más, hago un requerimiento público a la señora presidenta del Consejo de la Judicatura, a sus vocales y a los jueces que hagan caso de los exhortos, de las resoluciones que las comisiones de la primera función del Estado les derivan hacia ustedes. Lleven en sus conciencias que hay mucha gente que está muriendo y que no tiene ninguna peligrosidad con la sociedad y que lamentablemente, por falta de acción, están permitiendo que esa gente no vuelva a ver a su familia. Les pido, por favor, a todos los asambleístas que hagamos causa común para que hoy más que nunca unamos a las familias y evitemos el dolor y la tragedia. Muchas gracias, señor presidente, señores asambleístas. Ahí gracias, la intervención del legislador Eliseo Azuero. Andrade. Vamos a escuchar una nueva intervención. Se ha mencionado ya por parte del presidente.